Acabamos de escuchar un par de interpretaciones de la sala acústica anterior, mujeres carmelitanas, intérpretes de tiple y bandola. Jimena y Camila estuvieron tocando dos piecitas, pues entre otras que hubo pues, en la sala acústica anterior. Para el día de hoy tenemos un tema muy particular. Tiene que ver un poquito también con los instrumentos de cuerdas pulsadas, con el tiple, la bandola y la guitarra, pero dentro de un papel un poquito más pedagógico y más formativo. Nuestra charla se titula La composición musical y su relación con la pedagogía y la formación en los instrumentos de cuerdas pulsadas. Mi nombre es Sebastián Pérez Rodríguez, soy docente del área de cuerdas pulsadas, intérprete de tiple y de bandola, y me acompaña Alexander Quintero. Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Como lo decía Sebastián, yo soy licenciado en música de la Universidad de Antioquia y he dedicado un poco mi vida profesional al desarrollo de ciertas piezas instrumentales destinadas a los niveles iniciales de las cuerdas pulsadas. Alex, entonces para comenzar un poquitico con la charla, pues saludamos a todas las personas que nos están viendo. Los invitamos también pues a dejar sus comentarios, sus preguntas. Estamos pues como muy dispuestos de responder a todo lo que ustedes nos pregunten, obviamente. Comencemos, Alex, preguntando un poquitico cómo fue tu acercamiento a las cuerdas pulsadas, digamos, y qué ha sido pues como de interés en ti en este formato de cuerdas pulsadas. Listo. Debo mencionar que mis inicios en la guitarra fueron aquí en el Instituto de Cultura del Carmen con el profesor Juan Carlos Hernández en su momento, y pues obviamente a partir de ahí empezó pues mi recorrido con la cuerda, especialmente con la guitarra. Ya luego, pasados varios años, estuve estudiando en la Escuela Superior de Artes de Arango, en la que recuerdo mucho un momento en el que uno de los profesores nos pedía transcribir una de las piezas de una compositora muy reconocida de Colombia, Luz Marina Posada, y ese momento fue muy representativo para mí realmente, porque no conocía, no había escuchado otro tipo de música colombiana y fue como un descubrir, ¿cierto? Esta compositora interpretaba bambucos, pasillos, guabinas, entre otros ritmos, y creo que a partir de esa primera audición que causó Juan David Manco, lo recuerdo todavía, un gran maestro, fue que empezó como mi curiosidad por qué otro tipo de música había para este formato. Entonces creo que fue desde ahí donde empezó. Vale, Alex. Y bueno, también pues como sabemos que la temática en este caso es acerca un poco de la pedagogía y la enseñanza de estos instrumentos. Digamos, ¿en qué momento vos enfocás un proyecto de investigación? Que sé que tenés un proyecto de investigación pues como en cuerdas pulsadas, pero ¿en qué momento lo enfocas como a la enseñanza y sobre todo a esos primeros niveles de la enseñanza, digamos, de la formación en estos instrumentos? Bueno, todo parte, pues la historia continúa con la Universidad de Antioquia. Como lo mencioné ahorita en la presentación, soy licenciado en música de la Universidad de Antioquia, y ahí empezó básicamente porque, digamos, parte de mi proyecto de grado era la composición, digamos, de unas piezas para el formato de estudiantina, sobre todo para cuarteto instrumental andino colombiano, que serían dos bandolas, tiple y guitarra. Entonces, el maestro, pues son 9 piezas las que conforman esa cartilla. El maestro Gustavo López me preguntaba todo el tiempo, me insistía sobre, pues que le respondiera la pregunta sobre a qué nivel les estaba escribiendo estas piezas. Son unas piezas básicamente con algunas tendencias, si se quiere llamar así, contemporáneas, exploran muchas posibilidades o algunas de las posibilidades de los instrumentos. Entonces, a raíz digamos, de mi falta de respuestas para el maestro, para esa pregunta, me di la tarea de empezar a indagar cuáles eran digamos, esas maneras de gradar, por decirlo de alguna manera, los repertorios, ¿cierto? Entonces, parte de esa búsqueda y teniendo en cuenta el contexto, yo soy aquí del municipio del Carmen, viendo como esas propuestas que ya había sobre la gradación de ese repertorio o de esa dificultad para los instrumentos,
vi que como que había algo que no me cuadraba comparado con mi contexto, ¿cierto? Entonces se hacía necesario como empezar a indagar. Entonces en ese momento el maestro Gustavo López, que ya lo mencioné ahora, me decía, tenemos dos caminos: continuar con el proceso compositivo, hacer sobre el proyecto de investigación en esos niveles para tratar de indagar en los niveles, o esperar la posibilidad de que se desarrollen los dos. Y esa fue la alternativa que presenté al CODI, que es un grupo que apoya, digamos, las investigaciones en la Universidad de Antioquia. Presenté la propuesta que buscaba indagar entre los formadores de las cuerdas del oriente de Antioquia en cuáles eran esos parámetros que ellos tenían en cuenta para gradar las dificultades en cada uno de los instrumentos. Entonces fue ahí donde empezó, digamos, esa curiosidad, básicamente. Vale, Alex. Bueno, digamos que hemos hablado un poquito como del proyecto de Alex, las cuerdas pulsadas, pero no hemos hecho como una buena ejemplificación, digamos, de qué son las cuerdas pulsadas, y digamos en Colombia más o menos esas cuerdas pulsadas, pues qué instrumentos son los más representativos. Digamos que hay toda una familia en estos instrumentos, pues en todo el mundo es toda una familia y existen pues de diferentes tipos. Específicamente hoy vamos a hablar, digamos, como de los instrumentos más representativos en Colombia y que han pertenecido, digamos, a los formatos típicos de orquestas en cuerdas pulsadas o estudiantinas también, ¿cierto? Podríamos equiparar esos dos nombres, digamos, del trío típico colombiano también. Entonces, en primer momento, digamos, por parte como de mi labor como docente, pues he tenido mucha cercanía con estos instrumentos. Entonces, les quiero mostrar un poquitico, más o menos, cuáles son estos instrumentos, ¿cierto? De qué estamos hablando un poquito cuando hablamos, por ejemplo, de bandola. La bandola es un instrumento por su naturaleza, digamos, pequeño. Cuando hablo de la naturaleza, hablo como por sus registros, un sonido muy agudo, ¿cierto? Muy dulce, muy similar, digamos, como una mandolina, si alguna vez pues, han tenido la oportunidad de escuchar alguna. Tiene cuerdas metálicas y tiene una particularidad, y es que tiene 6 órdenes, pero 6 órdenes dobles, es decir, 2 cuerdas en la misma afinación por cada orden, ¿cierto? Digamos que, como hablaba un poquito ahorita, su naturaleza es ser un instrumento agudo, por lo tanto ocupa el rango, digamos, más alto dentro de las orquestas, o sea, el sonido del registro soprano, ¿cierto? Tiene muchas particularidades, tiene muchas, digamos, como técnicas y maneras de tocarse, pero una de las, digamos, como de los efectos típicos en la bandola, o de lo primero que nosotros aprendemos como bandolistas, es el trémolo, que trémolo, pues si pensamos un poco en la palabra, significa tembloroso, ¿cierto? Es como una especie de temblor. Pues les voy a mostrar para que sea un poquito de pronto más claro. Es algo más o menos sobre ese tipo, ¿cierto? Ese es el que llamamos el trémolo, y es una de las características principales de la bandola y digamos, de los instrumentos de cuerdas pulsadas. Como hablaba ahorita, es un instrumento de registro naturalmente agudo, ¿cierto? Entonces aquí no tenemos pues no tenemos todas las posibilidades que tenemos en un instrumento como la guitarra, pero es un instrumento que expande, digamos, como sus posibilidades al registro agudo y soprano. Bien, eso sería la bandola. Ahora vamos a hablar de este instrumento, el tiple. Yo me voy a dedicar solamente a hablar de estos dos porque pues considero que la guitarra es un instrumento mucho más popular. Pues de pronto Alex nos cuenta un poquito ahorita como sobre él, pero sobre todo porque es los que más he trabajado, y pues porque creo que la guitarra pues es un instrumento que todos conocemos, que es como mucho mejor. El tiple es un instrumento también de cuerdas metálicas, es un instrumento que no tiene las órdenes dobles como la bandola, sino que tiene órdenes triples, ¿cierto? Es decir, 3 cuerdas por cada orden, son 4 órdenes por 3 cuerdas, lo que nos da un total de 12 cuerdas. Una particularidad principal, digamos, en el tiple es que a partir de la segunda cuerda estas órdenes no son exactamente iguales, sino que las órdenes de los lados tienen una sonoridad muy aguda,
pero la orden del centro, que llamamos bordón, tiene una sonoridad grave, ¿cierto? Están en la misma nota pero en diferentes octavas. Cuando yo lo junto suena así. Crea como una especie de sonoridad agudo, pero con cierta fuerza, como con cierta proyección por el sonido también grave que tiene. Y esto lo tiene en segunda, tercera y cuarta cuerda. Es un instrumento, digamos, en su forma similar a la guitarra, casi siempre lo ha sido. Anteriormente eran mucho más grandes y en otra afinación, pero pues ahora, digamos, actualmente se fabrican un poco más pequeños y en afinación pues estándar de do mayor. El tiple tiene también una característica muy específica, digamos, su rol principal ha sido mucho más acompañante, digamos, que protagonista, aunque cada vez es más protagonista, digamos, por grandes intérpretes que hay en el país y pues también por diferentes orquestas que han puesto, digamos, como el tiple en roles un poco distintos. Principalmente, como digo, tiene una naturaleza más acompañante y tiene un efecto muy característico que es el efecto del aplatillado. Una especie como de sonido de percusión que crea como el sonido de un platillo, ¿cierto? Cuando hacemos cuas, más o menos. Lo logramos, digamos, tapando un poquito las cuerdas. Ahí sentimos un poquitico que tiene la sonoridad específica del tiple, pero a la vez ese efecto de aplatillado que es como tan característico. Bien, de pronto Alexander nos cuenta un poquitico sobre la guitarra. Pues bueno, la mayoría de las personas conocemos ya una guitarra, sabemos que tienen 6 cuerdas, que la construcción está hecha en madera. También de lo que conocemos es que el desarrollo de este instrumento básicamente se produjo en España como la conocemos, ¿cierto? Porque hay incluso unos instrumentos que la precedieron. Ahora, como lo decía Sebastián ahora, el rol de la guitarra básicamente tiene un rango muy amplio. ¿A qué me refiero con el rango? Es como la nota más grave comparada con la nota más aguda. Es como toda la cantidad de notas que puedo producir desde la nota más grave hasta la nota más aguda, que sería pues cómodamente, entre comillas, podría ser aquí. Entonces podríamos hablar que toda esa cantidad de noticas que hay en el medio serían como el rango, ¿cierto? Entonces, como tiene una riqueza en los graves y comparado con los otros dos instrumentos que Sebastián, director de la estudiantina, nos mostró, entonces en el rol con estos instrumentos explota sobre todo esa capacidad de hacer melodías y de hacer acompañamientos en los graves, además de emplear unos elementos armónicos que son los acordes que todos conocemos o hemos escuchado en la mayoría de la música popular que conocemos. Vale, lo que dice Alex es muy importante porque sobre todo estos dos instrumentos, tanto el tiple como la bandola, sostienen un registro, digamos, agudo, intermedio un poquito en el tiple, pero sobre todo tirando mucho más agudo, y la guitarra es como el instrumento, yo me atrevería a decir, de los instrumentos más importantes dentro del formato porque es la que sostiene, digamos, armónicamente toda la estructura, digamos, de la música. Sabemos que más o menos tratamos de ocupar los espacios sonoros cuando hacemos música, y pues estos espacios sonoros están, digamos, principalmente y pues a muy grandes rasgos en tres, digamos, como en tres registros: un registro agudo, un registro intermedio y un registro grave. En estos tres instrumentos tenemos muy claramente, digamos, esos tres aspectos, esos tres niveles, ¿cierto? Bueno, Alex, si querés vamos a comenzar un poquitico ya como con la pieza, con Camargo. Como hablábamos, pues no hemos hablado, pero como la intención de esta charla es un poquito una pieza pedagógica, una pieza para los primeros niveles, yo quiero que nos cuentes, digamos, qué estrategias vos tienes en cuenta a la hora de componer una pieza musical para los primeros niveles. Yo sé que muchos amigos nos están viendo, muchos músicos o incluso pues personas interesadas, y pues hay muchos compositores, digamos, en la región, o sea, hay muchas personas que han dedicado su trabajo también como a componer para estos instrumentos. O sea, aquí nada más en el Carmen de Viboral podríamos hablar del maestro Tulio Velázquez, podríamos hablar también de Julián Trujillo, que también ha compuesto algunas piezas para formato de estudiantina, del propio pues Alexander,
En el oriente antioqueño está Alejo Jaramillo, Jorge Luis González también, Carlos Ospino. O sea, hay muchos colegas, digamos, y compañeros que han trabajado como por esto, pero entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las estrategias que hay que tener para componer una pieza de iniciación para el formato de cuerdas cruzadas? Bueno, me parece importante antes de responderte esa pregunta hablar un poco de, pues, de que la composición tiene como el objetivo, básicamente, al igual que otras piezas que también he escrito, como de empezar a darle utilidad al insumo que se recogió en el proyecto de investigación que ya mencioné ahora, aprobado por la Universidad de Antioquia, ¿cierto? De este proyecto de investigación surge un artículo que la universidad esperamos pronto pueda publicar, si no estoy mal, en la edición 25 de Artes, la revista, por si en algún momento lo quieren observar. Listo, entonces, para responderte la pregunta sobre qué parámetros se emplean, básicamente primero hay que decir que estos no son los únicos. Cada persona tiene obviamente su particularidad para escribir. Los que yo estoy empleando fueron los resultados del proyecto de investigación. Y para entender más sobre esto, vamos a dividirlo en tres partes más o menos. Vamos a tomar como una parte rítmica, aspectos rítmicos, aspectos ritmo-armónicos, que serían ahí desde la parte de la armonía, y aspectos de tipo melódico, ¿cierto? Para el primero, entonces, estamos teniendo en cuenta que como son personas que de pronto en algún momento, digamos, se interesaron por la guitarra, pero de pronto no tienen todavía la motricidad fina necesaria, y están en ese proceso de alcanzarlo, entonces se plantea en esta pieza una sección en la que se explora la sonoridad de los instrumentos que de pronto no es tan común a nosotros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se parte de un ritmo, como conocemos, de la guabina, que es un ritmo de Santander, si no estoy mal. Hay muchas posibilidades en la guabina, yo creo que no hay solo, pues no solo de Santander, sino que existen como varios matices ahí con la guabina. Existe la guabina santanderiana, existe la guabina pues como tolimense, y existe como otro tipo pues como de acercamientos hacia la guabina, que se da un poquito más pues como en Bogotá, en el Huila, ¿cierto? Que tiene que ver pues como y bueno, con la guabina tolimense también. Hay una guabina santanderiana que es mucho más fiestera que la otra guabina, digamos, ¿cierto? Se toca habitualmente con tiple requinto, que es digamos un instrumento derivado del tiple. Y bueno, la otra guabina que es un poco más lenta tal vez y un poquito más, pues que yo creo que tiene que ver un poquito más con Camargo, ¿cierto? Pero pues también hay muchos tipos de guabina. Entonces, se parte básicamente en esta parte que les mencionaba, donde se exploran esas posibilidades de los instrumentos que no son tan convencionales, es porque se exploran como una manera percutiva. Pero entonces, ¿de dónde sale ese ritmo? Básicamente tenemos aquí un bombo. Entonces, el ritmo del que parten los demás instrumentos es básicamente el que se hace en la percusión de este instrumento, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar ahora como el ritmo percutivo de lo que sería la guabina, ¿cierto? Entonces está dividida en tres partes, sería 1, 2... básicamente, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que se hizo en la composición de este instrumento, de la guabina Camargo, fue básicamente asignar algunas partes de la guitarra y el tiple la sonoridad similar, digamos, a lo que me daba el bombo. Entonces, de ahí parte como un primer acercamiento para las personas que por primera vez llegan a su instrumento, y esto permite, digamos, da la posibilidad de explorar el ritmo en los instrumentos desde otra perspectiva. Entonces quiero invitarlos a ver el primer video en el que se ilustra un poco lo que les acabé de mencionar. Vamos por favor con el video, muchas gracias. Bueno, Alex, esta primera idea que tenemos, digamos, como del ejercicio rítmico, a mi juicio, pues es bastante interesante porque da como otras posibilidades del instrumento, es decir, que inicialmente, pues no tengo que tocar notas
sino que puedo tomar el instrumento casi como por su naturaleza, o sea, por percusión, como por un objeto que puedo palmear o que puedo tocar de diferentes maneras, y eso pues invita como a la exploración también de nuevos recursos en los instrumentos, lo cual me parece pues como muy interesante y que se ha visto pues digamos últimamente más como en diferentes obras de diferentes compositores. Hay otro motivo típico pues, de esta pieza Camargo, otro motivo donde se explora esto, un poquitico de hecho más interesante porque ya no es un instrumento haciendo una unidad rítmica, sino que es el ritmo de guabina que escuchamos ahorita en el bombo con Alex, digamos, dividido en 3 instrumentos, ¿cierto? Tendríamos la guitarra haciendo, cuando Alex nos contaba ahorita que el ritmo de guabina se divide en 3 partes, pues aquí lo vamos a notar un poquito mejor, porque tenemos la guitarra haciendo el primer golpe, el tiple haciendo el segundo golpe y la bandola haciendo el tercer golpe, que es un golpecito doble, ¿cierto? Digamos que es una especie de resultado de comunicación entre los músicos para crear el mismo ritmo de la guabina, lo que escuchamos en el bombo, pero dividido en 3 partes, y que la suma total de esas 3 partes generan el ritmo de guabina. Vamos a escucharlo también escuchar y verlo en un video. Bueno, Alex, ya vimos este primer momento, digamos, como armónico un poquito, bueno, rítmico, perdón, vamos para el armónico. Este momento rítmico que tiene pues como característica principal la percusión. Casi siempre que hablamos de ritmo estamos pensando en percusión. Ahora vamos a pensar un poquito en la parte de la armonía, ¿cierto? Digamos, Alex, como si uno va a escribir una pieza para iniciación, ¿qué consideraciones tengo que tener? O sea, ¿qué acordes debo elegir? Sobre todo en la guitarra y en el tiple, que son instrumentos que hacen, pues, normalmente acordes. ¿Vos qué tipo de acordes escoges? ¿Escoges muchos acordes? ¿Escoges poquitos acordes? ¿Cuál es tu consideración acerca de ese tema? Listo. Antes de responder esa misma pregunta, me parece importante llamar la atención un poco del video anterior, porque no sé si lo notaron, digamos, en algunas de las se dispone, digamos, en la mano izquierda, no se está poniendo en un lugar concreto, digamos, los dedos, se están, digamos, apagando todas las cuerdas, como una estrategia para obviamente ir acercándose a lo que sería, digamos, acercar más la función concreta del instrumento, que es básicamente pisando los trastes y produciendo sonidos, ¿cierto? Entonces eso llama la atención, y lo que mencionabas, claro, está sobre digamos, un elemento que es fundamental en la música, es la comunicación entre todos, y es porque obviamente el resultado sonoro resulta digamos, de la convivencia, de la interacción con el otro. Entonces, fundamental en la música eso, y obviamente en los primeros niveles con mayor razón. Ahora, para responder la pregunta sobre los acordes, habría que mencionar que, digamos, por encima de muchas otras cosas, la guitarra, digamos, tiene varios tipos de acordes, digamos. Unos de ellos emplean la cejilla, que básicamente es poner el dedo índice y pisar todas las cuerdas a la vez, ¿cierto? Este asunto puede ser incluso un poco doloroso al principio, entonces una de las primeras consideraciones para elegir qué acordes emplear es esa: acordes que no requieran, digamos, la cejilla, para empezar. Otra consideración que me pareció muy importante e interesante en algunas de las piezas indagadas en el proyecto de investigación era que había que procurar que la mano no tuviera cambios muy bruscos, porque obviamente en momentos iniciales puede, digamos, causar problemas e imprecisiones. No significa que no se vaya a abordar, significa que vamos un paso a la vez para luego más adelante conseguir eso, ¿cierto? Entonces, básicamente esos son unos de los parámetros, pocos de los parámetros que se emplean. Entonces, a partir de esta información, los invito a ver el siguiente video, poniéndole mucho cuidado a lo que acabamos de decir, a la posición que tienen de las manos, y digamos a que estamos hablando en este momento de otro elemento importante, y es que vamos a emplear los acordes en bloque. Quiere decir que todas las noticas van a sonar al tiempo, no una tras otra como veremos más adelante. Entonces los invito a ver el siguiente video.
Bueno, ya vimos una parte, digamos, como de la armonía, como les contaba después, esta parte de la armonía es en bloque, es decir, todas las notas van sonando juntas. Digamos que todo esto que estamos mostrando nosotros en los videos son elementos que salen de la pieza Camargo, o sea, todo lo que hemos mostrado en los pequeños cortos hacen parte de la pieza Camargo, que la vamos a conocer al final, pues completa. Entonces lo que estamos haciendo es más o menos como deconstruyendo un poco la pieza para comprender todos los recursos que hay pues como utilizados, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poquito de esta misma pieza, de esta misma idea de la armonía, pero ya juntando un poquitico los dos elementos que hemos visto. O sea, hemos visto el elemento rítmico y hemos visto un poco del elemento armónico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo junto esos dos elementos, ¿cierto? Cuando junto el ritmo con la armonía. Se nos llama algo parecido, pues es llamado algo parecido como al ritmo armónico, ¿cierto? Que es hacer los acordes que está haciendo la guitarra, pero ya no en bloque, sino dibujando el patrón rítmico de la guabina, que ya lo hemos escuchado pues como en los videos anteriores. Entonces, en primer momento, ¿qué es lo que pasa ya con este ritmo? Pues digamos que ya necesitamos un poquitico más de destreza, creería yo pues como que en este caso sería para algunos estudiantes que estén un poquitico más avanzaditos, que puedan digamos ya dividir un poco la guitarra en un bajo y un acorde, ¿cierto? A la final esto es lo que hacemos, dividir un poco el ritmo entre bajos y acordes. Cuando hablábamos al principio de la importancia de la guitarra en el formato de estudiantina, en el formato de trío, pues tenía que ver con este asunto, con que el bajo es el que sostiene toda la armonía en la que está sustentada pues la pieza musical. Entonces cuando dividimos en un ritmo la guabina, pues nos queda mucho más bajo la guitarra, un bajo solito que nos va a dar mucho sostén. Entonces los invito a ver cómo sonaría Camargo en ritmo en la guitarra, o sea, el ritmo de guabina de Camargo en la guitarra. Los invito a ver el video. Bueno, y además de la guitarra, el tiple se suma a esto, es decir, veíamos ahorita también el tiple utilizado de manera percutiva, pero también el tiple tiene una posibilidad de hacer el ritmo de guabina y con los sonidos característicos, digamos, del tiple, con sus aplatillados, ¿cierto? Entonces, también quisiera invitarlos a que viéramos cómo el tiple dibuja el mismo rítmico, el mismo dibujo rítmico que la guitarra, pero con sus características, con el aplatillado, con un poquito más de brillo en los acordes. Miremos el tiple en el ritmo armónico. Bueno, Alex, digamos que además de este asunto, digamos, rítmico, ¿cierto? Hemos partido desde el ritmo, de la armonía, o sea, además del ritmo armónico, ¿qué otros elementos, digamos, vos utilizaste en Camargo y qué otros elementos, digamos, ves como posibles en un arreglo musical, en una composición musical? Sobre todo en esta parte que estamos hablando ya como del acompañamiento musical. Bueno, creo que es el momento de abordar uno de los, digamos, efectos o técnicas más representativas de la guitarra, que sería como los arpegios, ¿cierto? A diferencia de los acordes en bloque que mencionábamos más atrasito, estos son como desgranar, como escuchar por separado cada una de las noticas, ¿cierto? Poner el acorde e ir escuchando una a una de las notas del acorde dentro del ritmo que me está subiendo la guabina, ¿cierto? Entonces, en la guitarra se emplean básicamente el dedo pulgar, índice, medio y anular, y a cada uno de estos se le asigna una de las cuerdas. En especial, normalmente los bajos son realizados con el pulgar. El dedo índice normalmente podría tocar la tercera o la cuarta cuerda, dependiendo pues lo que necesite el intérprete. El dedo medio tocaría la segunda cuerda y el dedo anular la primera cuerda. Entonces, como en momentos iniciales puede ser complicado, puede generar un reto al estudiante,
digamos, empezar a descubrir en sí lo que es la mano y cómo la voy a utilizar. Entonces, básicamente, estoy dividiendo en dos partes esta sección de arpegios. En un primer momento, empleamos solamente los dedos pulgar, índice y medio para hacer los arpegios. Y en un segundo, que es el video que vamos a observar, es una sección en la que empleamos el pulgar, índice y medio y anular para interpretar el bajo. Había que notar que esos bajos, el ritmo que están utilizando, vuelve otra vez a reincidir en el ritmo de Guavina, para reafirmar en el ritmo en que nos encontramos. Entonces los invito a que pongan mucha atención en el siguiente video, en el que van a observar las cosas que acabamos de mencionar. Listo, acabamos de ver el papel de la guitarra en los arpegios en la guitarra. El tiple también tiene esta posibilidad, ¿cierto? Ya en esta oportunidad, cada uno de los dedos, dividiríamos cada uno de los dedos en los órdenes que tiene. Ya habíamos dicho, no sé si lo recuerdan, que el tiple consta de 4 órdenes, de 4 grupos de cuerdas, de 3 cada uno. Entonces el dedo pulgar estaría encargado de tocar el cuarto orden, el dedo índice, el tercer orden, el dedo medio, el segundo orden y el dedo anular, el primer orden. Entonces el ejercicio que vamos a ver en el video a continuación básicamente es como un ejercicio en el que vamos a ir como interpretando en un ritmo de 3/4 cada una de las notas, como para ir ejercitando el ejercicio como pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar, ¿cierto? Como hacer como digamos, pasar ordenadamente por cada uno de los dedos. Entonces, los invito a ver el siguiente video donde vamos a poder apreciar y a escuchar, sobre todo, cuál es el resultado sonoro de esa técnica que les acabamos de mencionar. Este recurso de los arpegios, a mi juicio, es un recurso que enriquece mucho las piezas y que también es, digamos, una de las posibilidades que más les gusta a los chicos, ¿cierto? Muchas veces cuando hacemos un acorde sin bloque o un ritmo, pues digamos que empezamos a veces a cansarnos, ¿cierto? De hacer siempre lo mismo. Cuando hay como una especie de variación con respecto pues, a un ritmo o algo, pues digamos que eso siempre estimula mucho a los estudiantes y a los chicos que quieren aprender estos instrumentos. Sin embargo, creo que hay puntos en los que a veces es un reto más para ellos. O sea, digamos que a mí me parece que en los arpegios pasamos un poquitico la barrera de iniciación y nos estamos metiendo ya como en una especie de segundo nivel. O sea, es muy difícil hablar de niveles pues como en estas piezas. O sea, estas son piezas para primeros niveles, pero con el arpegio considero que estamos un nivelcito más arriba, porque pues hay como más independencia de los dedos, entonces tenemos que estar, digamos, un poquito más concentrados. Entonces yo considero que el arpegio es un recurso muy interesante. Sin embargo, piezas, si son de iniciación, yo no lo utilizaría, lo utilizaría después, ¿cierto? Primero empezaría con algo distinto, me parece pues como prudente. Creo que vale la pena mencionar justo en este momento algo, y es que la gradación de los niveles no pretende, digamos, ¿cómo sería la palabra? Como subestimar la capacidad del intérprete, ¿cierto? Lo que pretende es ir como generándole obstáculos que él pueda superar con un poquito de trabajo para que, digamos, no se frustre, digamos, porque muchas veces si les llega un estudiante desde el principio con cejilla, de pronto se puede cansar muy pronto. Entonces la idea es como ir llevándolo poco a poco, y está claro, el asunto de los arpegios se exigen un poco más, y eso es la idea.
porque digamos en la pieza se puede segmentar se puede segmentar y digamos definir ciertas partes para definir elementos concretos de cada uno de los instrumentos. Vale, bueno, pues hemos hecho más o menos un recorrido más o menos estructural, pues como de la pieza musical, en general pues como de los componentes que tiene una pieza musical. Comenzamos con el ritmo, hablamos de la armonía, hablamos un poquito como de las posibilidades también de enriquecer un poco esa armonía a través de los arpegios, y llega el momento de hablar de las melodías, que son, digamos, uno de los factores más importantes de la música, si es que no es pues digamos el más importante, o bueno, tal vez como el más característico también, que son el ejercicio de las melodías. Entonces, como hablábamos al principio, la bandola es el instrumento como por naturaleza más melódico que tenemos dentro de nuestro formato. Entonces, en las bandolas, Alexander utilizó un recurso a mi juicio muy, digamos, muy interesante y a la vez pues también muy pedagógico, y es que nunca pasamos, siempre estamos en una posición fija, nunca estamos cambiando de posición. Cuando hablamos de posiciones en la bandola, hablamos, digamos, de la ubicación de nuestros dedos en los trastes del instrumento. Entonces, esto sería una primera posición, porque estoy ubicando mi primer dedito, o sea, el dedo índice, en el primer traste. Cuando yo me muevo para acá, al segundo traste estoy en una segunda posición, tercera posición, y etc. En la pieza de Alex, siempre las bandolas van a estar en la primera posición, lo cual me parece que es un recurso muy bueno porque genera, pues, o sea, les va a dar un poquito más de precisión a los chicos, porque no tenemos que preocuparnos por movernos de posición, y pues además, digamos que se hace pues como más tranquila el montaje. Otro de los recursos es, digamos, siempre la alternancia del flecto, es decir, muchas notas en figuración, digamos, de corcheitas, que es una división, digamos, binaria, y que genera siempre un movimiento alternado de abajo y arriba del plectro. La bandola se toca con un plectro, que es o plumilla o púa también, y lo que buscamos siempre al principio es esa independencia, digamos, ¿sabes? Como esa alternancia del movimiento hacia abajo y hacia arriba. Entonces, esta pieza utiliza muchos de estos recursos. Vamos a verlo en el siguiente video. Bueno, esto que acabamos de escuchar es la bandola 2. Digamos que dentro del formato de estudiantil, cuando hablamos de orquesta, dividimos las partes en primera parte, o sea, bandola primera, bandola segunda, tiple primero, tiple segundo, tiple 1, tiple 2, guitarra 1, guitarra 2. Habitualmente, la bandola 1 suele ser la que lleva la melodía principal y la bandola 2 la que lleva una melodía secundaria, un tipo de contrapunto, ¿cierto? Lo que acabamos de escuchar es la bandola 2, ¿cierto? Esta bandola 1 que vamos a escuchar a continuación vienen, digamos, como otros retos también a mi juicio. Utiliza un recurso un poquito más agudo de la bandola, mantiene también la idea de la que hablaba ahorita de la primera posición y una posición fija, pero va a explorar mucho más el recurso agudo, el recurso de las primeras cuerdas, ¿cierto? Con la intención también como de separar un poco todas las voces, ¿cierto? Si yo tengo digamos una orquesta, una estudiantina, lo que quiero es como ocupar todos los espacios sonoros, ¿cierto? Entonces, si tengo dos bandolas, una la pongo sobre un registro agudo y otra la pongo sobre un registro un poco más grave, intermedio, y voy ocupando todos los espacios. Esa es como una de las ideas principales como de orquestación que tenemos. Considero que esta pieza en específico, la bandola 1, tampoco es una bandola 1 tanto para iniciación, sino que es una bandola 1 para ese segundo nivel, parecido al nivel de los arpegios, porque tiene algunos saltos, digamos, en bandola que llamamos saltos de cuarta, es decir, que son saltos de notas que están en el mismo traste, y como los trastes de la bandola son tan chiquiticos, nos cuesta un poquitico hacer esos saltos con dedos distintos, pero bueno, algunas otras consideraciones son, digamos, como lo caprichoso que puede ser la melodía, porque tiende a moverse mucho por algunas notas, a veces eso puede ser un poquito más ágil. Sin embargo, considero que es una pieza para los primeros niveles, ¿cierto? En la bandola 1. Vamos a escuchar un poquito cómo suena la melodía principal de Camargo en la bandola 1 en el siguiente video.
Y para finalizar este, digamos, análisis musical y esta tertulia, digamos, a través de la composición, un elemento, digamos, como a rescatar de la pieza que digamos, como que contiene una estrategia, digamos, técnica. Siempre buscamos, como hablamos ahorita, la repetición y la alternancia del movimiento en las bandolas. En el tiple y en la guitarra pasa lo mismo cuando hacemos melodías. Tenemos que buscar una alternancia, digamos, en los deditos. Nosotros los llamamos caminar, es decir, que el dedo índice toque y luego toque el dedo medio, el índice y el medio, como una especie de caminar, ¿cierto? Sí, un caminante, ¿cierto? Esto lo vamos a ver muy bien en el siguiente video, que muestra bandola y tiple haciendo, por un lado la bandola, alternancia del plectro, y tiple, alternancia de los dedos. Esto es un recurso técnico y además muy bueno, digamos, para comenzar con los chicos. Es decir, vamos con el segundo video. Bueno, me parece importante mencionar algo que de pronto olvidaba hace un momento, y era los patrones rítmicos que se están empleando para la construcción de este tipo de melodías, ¿cierto? Podemos estar hablando, digamos, de una figuración rítmica en cuanto a lo melódico, que digamos puede ser que son unidades de tiempo, como de negra, para las personas que pronto me pueden entender, y de la división de ese tiempo, es decir, las corcheas. No estamos empleando para la construcción de esas melodías, digamos, algunos saltos que de pronto alteren, digamos, el discurrir a tempo de la melodía, ¿cierto? Me parece muy importante mencionar eso, porque también está incluido en ese asunto. Y yo creo que, si tienes algo para decir. Bueno, no, pues invitarlos a todos a escuchar Camargo, pues ya es como, estamos llegando como al final de nuestra charla, estamos en vivo, entonces invitamos a las personas que están activas, que nos quieran dejar algún comentario o alguna pregunta para Alex o para mí, pues nosotros también estamos aquí como dispuestos para responderlos, y no, nada, pues invitarlos a escuchar Camargo, La Guabina, y bueno, esperar a ver sus comentarios. No sé si Alexander quiere presentar un poco de su obra. Bueno, entonces los dejamos entonces por este momento con el video de la interpretación en las bandolas Sebastián Pérez y en la guitarra Alexander Quintero, la interpretación de esta pieza completa. Espero que las puedan disfrutar. A Fabián, gracias por la edición del video, ¿cierto? Entonces los dejamos entonces a continuación, por favor, con la pieza Camargo, para la disfruten.
Bueno, acabamos de ver entonces el video de la pieza Camargo. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna inquietud, estaremos dispuestos a escucharlos. Agradecemos mucho su presencia, haber estado conectados en esta sala acústica. Pero Sebas, ¿qué es la sala acústica? Bueno, el espacio de sala acústica ha sido un espacio promovido por el Instituto de Cultura como un espacio en el cual hacemos música y hablamos un poquitico de la música. O sea, es un espacio pedagógico en el cual queremos acercar a todas las personas a la música, a los procesos del instituto en música, en cuerdas pulsadas en este caso, pero pues diferentes dependencias han hecho como mucho por este espacio de sala acústica, invitarlos pues como a que estén activos con el espacio, a que cada vez digamos lo fortalezcamos más y nada, pues sala acústica es un espacio abierto a toda la comunidad, queremos escucharlos y queremos también pensar un poco la música desde este espacio. Sí, para ir terminando, agradecer entonces al espacio, al Instituto de Cultura, a la Administración Municipal. Nos acerca más oportunidades y esperamos que se puedan conectar en una próxima oportunidad y que sigan escuchando y siguiendo, digamos, los procesos culturales del municipio a través del Facebook de la institución. Que tengan una feliz noche y hasta una próxima oportunidad.